Iglesia, qué gusto encontrarnos nuevamente. Y mire, qué oportunidad, me encanta que usted y yo podamos usar las redes sociales para que a través de ella no solamente podamos escuchar un mensaje de parte de Dios, sino también que lo podamos difundir con otros. Así que póngale compartir a esta, si usted se encontró en alguna de nuestras redes sociales este mensaje, póngale compartir para que otras personas puedan escuchar esto que hoy Dios nos estará hablando a todos nosotros. Y bueno, como a cada mensaje yo le he puesto un título. El título de este mensaje se llama La belleza no es suficiente. La belleza no es suficiente. Ese es el título de nuestro mensaje. Y ahorita se darán cuenta por qué. Hay un libro en la Biblia en donde pudiera parecer una novela. No vemos por ningún lado, no vemos mucho el nombre de Dios, pero vemos el propósito y el corazón de Dios en esta historia. Y quiero que me acompañe al libro de Esther, capítulo 2, y vamos a iniciar desde el versículo 1. Pero antes de llegar ahí, quiero contarle un poquito qué es lo que está pasando. Resulta que hay un rey ahí en Persia, en la capital de Susa. El rey se llama Asuero. Este rey tiene una esposa que se llama Vasti. Y un día, en medio de una gran fiesta, él le manda a hablar a la reina. Pero la reina, pues como tenían días ya de fiesta, ella dijo, no, yo no voy. Y el rey se sintió ofendido. Y como había otros reyes ahí, él pidió parecer a los sabios y a otros reyes de lo que tendría que hacer. Entonces todos le dijeron, ¿sabes qué? Pues es que tú tienes que defender tu autoridad de rey, si no, esto nos va a todos los demás reyes, ¿verdad? Nos va a afectar muchísimo con nuestras esposas. Entonces te sugerimos que hagas una convocatoria y busques una nueva reina. Entonces, finalmente, el rey decide hacer esa convocatoria. Ahora llegamos a este punto, capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, pasadas estas cosas, lo que ya le platiqué, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados al rey, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y obvio, ¿verdad? Tiene que ser alguien, una mujer bella. Busquen jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas de todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Mire, ahí hay un personaje importante, Hegai. Hegai es el que está al cuidado de todas esas mujeres. Versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Joconías, rey de Judá,
a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, es decir, su prima, pero él la adoptó. Y la joven era, fíjese muy bien, cómo era hermosa, era de hermosa figura y buen parecer. Entonces, aquí nos damos cuenta que Esther, pues, era, si la Biblia dice que era hermosa, es porque era hermosa. Dice, sigue diciendo, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas. Había muchas, no era la única. Ahora, recuerde, había muchas, pero todas eran hermosas, no solamente Esther. Todas eran hermosas. Versículo 8, lo voy a volver a leer. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandato y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Recuerde, este tipo Hegai es interesante en esa historia, porque es el que está a cargo de las mujeres. Y la doncella, ¿quién? Esther, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Eso subráyelo. Esther agradó a los ojos de ¿quién? De Hegai. Y halló gracia delante de ¿quién? De Hegai. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de algo, iglesia. Esta mujer era lo suficientemente bella para poder participar en ese certamen. Pero bueno, pues ahora hay que competir. Y tuvieron que haber sido muchas, porque eran de todas las provincias. De todas las provincias llevaban mujeres. Y ninguna fea. Todas hermosas. Pero mire, desde el momento en el que llega Esther y la ve el eunuco Hegai, ¿qué es lo que hace? Esther tuvo gracia delante del que estaba a cargo de las doncellas y le da cierta preferencia por encima de los demás. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que así como Esther era una mujer bella, creo que todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo, seguramente hay algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Quizás hay alguien que tiene un coeficiente muy alto, es alguien muy inteligente. Tal vez hay alguien que tiene una habilidad tremenda para algo, un don. A lo mejor hay alguien que, bueno, heredó cierta fortuna y tiene el modo de poder hacer ciertas cosas. Pero algo que vamos a aprender, algo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, es que ni la belleza de Esther era suficiente para poder ser reina, ni tampoco los dones, las habilidades o las cosas que tú y yo podamos tener para poder alcanzar la plenitud. Se necesita más que eso. ¿Sabe? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que separados de Dios nada podemos hacer. ¿A cuántas personas usted se ha encontrado que tienen estudios muy superiores?
pero viven frustrados porque nunca se encontraron con una buena oportunidad. ¿A cuántas personas usted conoce que tienen dones tremendos, pero dice, no encontré a nadie que lo supiera aprovechar? ¿Cuántas personas conoce usted que un día rompieron el listón, su gran sueño, pero han tenido que romper muchos más porque ninguno ha funcionado? Iglesia, si tú y yo realmente queremos tener plenitud, lo que tú y yo necesitamos es algo que se llama gracia. Además de esos dones, de esos talentos o de esas habilidades, tú y yo necesitamos la gracia de Dios. Porque sin esa gracia, tú y yo no vamos a llegar a ningún lugar. Vas a vivir una vida frustrada, vas a vivir una vida en amargura, vas a vivir todo el tiempo con incertidumbres. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios. Bueno, Esther la encontró primeramente con el jefe de los eunucos, el que estaba encargado de las doncellas. Y pum, la pone aparte luego. Me encantaría que usted pudiera seguir leyendo la historia ahí en casa. Pero quiero que vayamos hasta el versículo 15. A todas las doncellas las empiezan a llevar con el rey. Unas ya no regresaban, otras como que pasaban a una segunda etapa. Pero mire, versículo 15, cuando le llegó a Esther, o sea, la oportunidad de ir, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, cuando se llegó su tiempo, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Siguió los consejos del eunuco, guarda de las mujeres, y fíjese muy bien, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ojo, Esther ya no solamente se estaba ganando la gracia y el favor de Hegai, sino que ella encontraba gracia y favor ahora con todos los demás. Empezó a ser la favorita de todos. Pero todas eran bellas. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que en Esther había algo que las demás no tenían: la gracia de Dios. Ahora, sígame hasta el versículo 17. Y el rey, mire, cuando por fin llegó con el rey, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ahora en este versículo, mire, ya no solamente tenía el favor de Hegai, el jefe de los eunucos, ya no solamente tenía el favor de la gente, sino que ahora ella había encontrado gracia y favor delante de los ojos del rey. ¡Wow! Por donde usted le busque. ¿Qué fue lo que hizo que Esther ganara? Todas eran bellas. Pero la belleza no era suficiente para las demás. Porque lo que Esther tenía era la gracia y el favor de Dios.
Y si tú, el día de hoy, has llegado a este lugar y crees todo lo que Dios nos está hablando, si tú lo crees, hoy tú y yo vamos a poder salir con la gracia de Dios de este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Le damos un aplauso al Señor? Mire, me encanta la Biblia porque lo más importante, usted y yo lo encontramos aquí, que es la salvación. Nada se compara con eso. Y la salvación, usted y yo la tenemos cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Pero mire usted, todo lo demás que podemos encontrar cuando usted y yo leemos la palabra de Dios. Porque hay personas que pueden recibir la salvación a través de la fe, pero no conocen más. Bueno, usted puede comprar algún aparato electrónico y, es más, se lo voy a poner muy fácil. Yo tengo un teléfono y mi teléfono es de la misma marca, no del mismo número, pero sí la misma marca del teléfono que tiene mi hijo. El detalle es que cuando yo lo compré porque mi hijo me dijo, no, papá, tú tienes que tener un teléfono de este. Y yo decía, pero yo nada más quiero un teléfono para hablar y recibir llamadas y enviar mensajes de WhatsApp. Pero bueno, yo me compré el teléfono que él me sugirió. Nada más que él conoce más de ese teléfono que yo. Él saca mucho mejores fotos y encuentra funciones que yo nunca me imaginaría que me pudieran servir. Él disfruta mucho más ese teléfono y le saca mejor provecho, porque conoce. Y como yo soy ignorante en eso, pues yo solamente me limito a tener un teléfono en el que reciba llamadas o le hable a alguien más. Entonces, lo mismo es con la palabra de Dios, iglesia. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Qué bueno que usted ya recibió la salvación, pero qué importante que ahora usted empiece a aprender un poco más. Y mire lo que hoy Dios nos va a hablar. Porque ¿sabe usted que esa gracia que encontró Esther, usted y yo la podemos pedir? Ahora, ¿quién es el que da la gracia? Dios es el que da la gracia. Dios es el que da la gracia. Entonces, usted y yo podemos pedirla. ¿Sabe? Cuando yo escuché esto, mis hijos eran muy pequeños. Y siempre que los he llevado a la escuela, nunca faltó un día en que no oráramos. Y siempre mi oración, Señor, dale gracia y favor a mis hijos en la escuela, con sus maestros, con sus compañeros. Y de verdad, ¿cómo mis hijos han encontrado gracia? Le cuento un secreto. Cada día cuando yo me levanto le digo, Señor, dame gracia y favor delante de la gente. Cada vez que voy a hacer un trámite, Señor, dame gracia y favor delante de la gente. Y Dios me lo da. Otras personas no lo piden, yo sí pido para mí. ¿Y qué cree? Dios le da gracia y favor. Ahora, quiero que me acompañe, por favor, a Nehemías capítulo 1. Ese fue mi versículo favorito por mucho tiempo con respecto a la gracia. Nehemías capítulo 1, versículo 11, por favor. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Mire, Nehemías está haciendo una oración. ¿Por qué? Porque él va a ir con el rey.
Y al rey le va a pedir una serie de cosas. Le va a pedir un permiso y muchas cosas. Pero antes de ir a ver al rey, él se detiene a hacer esta oración. Y mire la oración de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Y mire lo que le pide. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Después de esta oración, él va con el rey. Y el rey no solamente le dio lo que le pidió, sino que le dio mucho más. Él fue a pedirle necesito ir a Jerusalén porque mira, y le empieza a contar el problema. Y le dijo al rey, ¿qué es lo que necesitas? Necesito ir. Pero como él ya había orado, el rey le dijo, bueno, pues no nada más tienes permisos, aquí hay cartas para que nadie te detenga. Vas a necesitar madera, aquí hay madera. ¿Qué más vas a necesitar? Y le da todo lo que necesita, iglesia. Y el detalle es que cuando queremos comenzar un proyecto, cuando vamos a algún trámite, cuando hay algo que tenemos que hacer importante, a veces estamos tan preocupados en lo que vamos a hacer y nos olvidamos de orar primeramente a Dios. Él aquí le pidió gracia y favor y Dios se lo dio. Así que si usted alguna vez se ha preguntado, pero ¿cómo le hace el pastor para que le vaya tan bien? Bueno, la belleza no es suficiente. Dios me da gracia y favor. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso a Dios, iglesia. Entonces, a partir de hoy, usted puede hacer esta oración. Usted ore a Dios, dígale, Señor, dame gracia y favor con esta persona con la que voy a ir a platicar. Mire, cuando yo conocí esto, yo me dedicaba a las ventas. Antes de ir con cada cliente, yo oraba, Señor, dame gracia y favor con este cliente. Qué casualidad, que casi siempre Dios me daba la gracia para ser el mejor en ventas y en muchas otras cosas que hacía. Esther no era la única mujer bonita, pero tenía la gracia de Dios. A Nehemías, el rey pudo haberle dicho que no, pero Dios le dio gracia y le dio más de lo que le pidió. Ahora, quiero que me sigan esto, iglesia, porque hasta aquí creo que muchos hemos dicho, gloria a Dios. Sí, yo quiero eso, es más, quizás usted ya ahorita ahí en su lugar ya está orando y pidiéndole gracia por algo. Pero ¿qué con aquellas personas que hoy llegaron con alguna dificultad y dicen, pastor, lo que yo quisiera es salir de este problema? Yo ya no quiero, no me hable de la gracia, yo nada más lo que quiero es que Dios se acuerde de mí, que me saque de esta dificultad, de este hoyo tan profundo. ¿Sabe? Muchos hemos malentendido el tema de la gracia. Porque casi siempre pensamos que alguien tiene gracia cuando está viviendo una buena temporada. Y no es así. Usted puede estar viviendo la peor temporada de su vida, pero en medio de esa peor temporada, la gracia de Dios quizás está en su vida y no se ha dado cuenta. Quiero que me sigan esto.
Génesis capítulo 39, versículo 1. Génesis capítulo 39, versículo 1. Y mire, ahora llegamos a una historia muy conocida, la historia de José, José el soñador. Todos lo conocemos. Ahora, como antecedente, casualmente, José, al igual que Esther, al igual que su pastor, ¿por qué te ríes? Dice la Biblia que José era hermoso, fíjese. Oh, y ahora se ríen más. Bueno, así dice la Biblia, de veras, léanle, ahí dice que José era de hermoso parecer. Bueno, casualmente José también era un tipo, bueno, la Biblia le dice hermoso, ¿eh? Era de buen parecer. Pero mire, José desde que nació, él ya tenía la gracia de Dios, porque él tenía muchos hermanos, pero su papá a él le regaló una túnica de colores. José tenía una gracia especial delante de su papá que los demás no tenían. Pero bueno, dejemos de lado eso. La gracia que José tenía, pues a los hermanos no le gustaban. Y un día deciden matarlo. Pero alguien dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar si es nuestro hermano? Vamos a venderlo como esclavo. Y lo venden como esclavo. Lo compran los ismaelitas. Y los ismaelitas se la llevan lejos de casa. Muy lejos. Se lo llevan a Egipto. Entonces imagínese, ahora no solamente está lejos de la casa de su padre, sino que ahora está como esclavo. Llega a Egipto y mire lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Oiga, ¿estaba pasando un buen momento José? Claro que no. Un momento difícil, feo. Él estaba viviendo una injusticia. Pero mire en medio de la injusticia lo que dice la Biblia. Mas Jehová estaba con José. Wow, iglesia, escuche esto, Él era un esclavo. Pero dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Se da cuenta que la prosperidad no tiene que ver con estar viviendo la mejor temporada de su vida? Quizás no es esta el mejor momento de su vida. A lo mejor está usted viviendo algo que no se explica cómo fue que llegó ahí. Oiga, pero todo lo que él hacía prosperaba. Él era un hombre próspero, porque la prosperidad no tiene que ver con lo que estás viviendo. Él era un esclavo, pero un esclavo que tenía la gracia de Dios. Versículo 4, y así halló José gracia en sus ojos, o sea, que en los ojos de ¿quién? De Potifar. Y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir,
José era un esclavo, José era un sirviente, pero era un siervo próspero. Él no era como todos los demás esclavos. A él lo habían puesto sobre todos los demás. Y todo lo que hacía le salía bien, porque Dios estaba con él y lo prosperaba. Ahora quiero que me acompañe al versículo 20, por favor. Ahí mismo, versículo 20. Mire, dice la Biblia que pues José era alguien atractivo, de tal manera que la mujer de Potifar pues quiso tener un encuentro pasional con él. Pero dice la Biblia que él huyó, ¿verdad? Él huyó porque él dijo, bueno, ¿cómo voy a traicionar la confianza? Aparte, acuérdese que él pues era un judío, él conocía, él era del pueblo de Dios, o sea, él conocía, ¿verdad? Él era temeroso de Dios. Y bueno, la mujer, al ver que José no había accedido a tal petición, entonces ella decide difamarlo. Le dijo a Potifar que fue él el que quiso abusar de ella, y Potifar, enojado, mire lo que hizo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Es decir, mire, ahora José ya no nada más era un esclavo y era un sirviente, sino que ahora estaba en la cárcel. Es decir, peor temporada ya no pudo haber para él. ¿Qué más seguía? Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, aún en la cárcel, y le extendió su misericordia. Y mire, y le dio gracia. ¿Qué le dio? Gracia. ¿Qué le dio? Gracia. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, aún y en la cárcel. Y yo no sé qué momento difícil pudieras estar viviendo el día de hoy. Quizás estás en medio de una enfermedad. En medio de la enfermedad, iglesia, tengo que decirte que si tú caminas con Dios, Dios está contigo, con esos médicos, en esa consulta, a donde quiera que vayas. A lo mejor estás pasando un problema, no sé, algún problema donde hay abogados de por medio, y a lo mejor estás sufriendo una terrible injusticia. Pues ahí, en medio de esa terrible injusticia, Dios está contigo. Si es que tú caminas con Dios, a lo mejor estás teniendo un problema familiar. En medio de ese problema familiar, Dios está contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe? Yo no sé qué problema tan difícil pudiera estar usted viviendo el día de hoy, pero tú tienes que tener la fe para creer que en medio de esa dificultad, de ese problema, Dios está contigo. En una ocasión, recuerdo que mi hija se me puso enferma y había que llevarla al médico, y bueno, pues las finanzas, se lo he contado, estaba mal, o sea, y me acuerdo que, no sé, en aquel tiempo la consulta en la farmacia donde hay un gordito que baila, en aquel tiempo la cobraban como en 30 pesos, recuerdo.
Yo solamente traía 50. Y dije, bueno, pues con estos 50 compro la consulta, o sea, pago la consulta y pues las medicinas, pues ahí a ver cómo le hago. A lo mejor y tengo alguna por ahí en la casa. Llevo a mi hija y mire, la doctora ya hasta me conocía. Y cuando llego y revisa a mi hija, así como que, y doctora, ¿cuánto es? Pero eso sí, ¿verdad? Nunca perdiendo el estilo. Por favor, dígame cuánto es. Se me queda viendo la doctora y me dice, ay, oiga, pues usted siempre viene, usted ya es vecino. Y aparte su hija me cae muy bien. No, no es nada. Así déjelo. Y aparte lo que va a necesitar que crea, aquí tengo una muestra, tenga, lléveselo. Wow. En medio de esa dificultad, cuando no sabía qué hacer, ahí pude ver la mano de Dios. Y yo no sé qué puedas estar viviendo el día de hoy, iglesia. Mira, obviamente si tú sigues leyendo la historia te vas a dar cuenta que después José halló gracia delante del faraón. ¿Y qué crees? Terminó siendo el gobernador de Egipto. Terminó siendo el gobernador de Egipto. Lo que quiero decirte el día de hoy, iglesia, mira, Mardoqueo era judío, el primo de Esther, Esther también. ¿Qué hacían ellos ahí en Persia? Bueno, Mardoqueo era líder de un grupo de judíos, porque recuerden que años atrás Babilonia los había capturado y se los había llevado exiliados allá. Después Persia derrota a Babilonia. Por eso después, primero usted ve que dice Babilonia y después dice Persia. Y aunque el rey persa dijo, todos los judíos se pueden regresar, no todos se regresaron. Hubo algunos que se quedaron ahí, entre ellos Mardoqueo. Y como los papás de Esther habían muerto, ella era huérfana, pues entonces se tiene que quedar con Mardoqueo. Y cuando yo estaba estudiando eso, dije, caray, ahora sé por qué Mardoqueo no se regresó. Porque Dios ya tenía un plan para Esther. En medio de esa nación pagana, había un grupo de personas que hacían la diferencia, que eran los judíos. José, obviamente, tenía una formación diferente a los de Egipto. Y cuando Potifar lo ve, dijo, hay algo diferente en este hombre. Hay algo diferente. Lo que quiero decirte es que en ambos, bueno, Esther era una judía de raza pura. Y José, pues no se diga. Su papá es Jacob, quien después tuvo el nombre de Israel. Ambos del pueblo de Dios. Y Dios para con los de su pueblo tuvo gracia, les dio gracia.
Tú y yo no somos judíos, pero a través de Jesús, ahora tú y yo podemos encontrar delante de Dios y recibir de Él la misma gracia que José y Esther tuvieron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú caminas con Dios, iglesia, cuando tú caminas con Dios, aunque estés en situaciones difíciles, Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Le damos fuerte el aplauso a Dios.